buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de la sala de exposiciones de Esponaz, puesto que estos días está recogiendo la muestra Inspirados por el Vino, procedentes de la Fundación Vivanco de Hasta La Rioja, venida hasta aquí. Y esta tarde vamos a hablar con Eduardo Díaz, director del Museo Vivanco de la Cultura del Vino de Briones en La Rioja. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo ha venido esa exposición de los vinos desde La Rioja hasta aquí, hasta Ferrol? Bueno, pues esta exposición de alguna manera es el pistoletazo de salida de FEVINO, esa feria ya consolidada en Ferrol, que si no me equivoco este año celebra su 10ª edición, y gracias pues al buen hacer de Fernando Yáñez, su director, el promotor de la feria, pues además de lo que es esos días 3 y 4 de abril, que es cuando van a estar los stands y cuando se va a desarrollar la feria en sí, pues ha querido preparar una serie de actividades alrededor de ella, y bueno, nos llamó para traer aquí esta exposición, y nosotros muy agradecidos porque bueno, pues Ferrol es una tierra con muchísima cultura de vino, donde el Rioja está muy presente, nuestra marca Vivanco siempre ha estado muy bien tratada, y entonces estamos encantados de estar aquí. Como le comentaba, me llamaba la atención que me decía que estaba muy bien tratada esta marca, pero tierra de vinos, parecía que tal vez pudiera ser un poco más difícil esa competencia, pero me comentaba que no, que todo muy bien. Los gallegos saben. Sí, los gallegos tienen mucha cultura de vino, especialmente aquí en esta zona de Ferrol, donde el vino de Rioja pues siempre ha tenido mucha presencia, y realmente pues el trato que se le da al vino en los establecimientos hosteleros sorprende por su calidad. Cualquier establecimiento que no sea muy grande tiene una referencia muy amplia de vinos, se tratan con el respeto que hay que tratar a un vino, teniendo sus eurocaves para que estén a sus temperaturas, sirviéndolo en copas adecuadas. Realmente se siente la cultura del vino en esta ciudad. Vamos al meollo del asunto. Cuéntenos qué nos vamos a poder encontrar en esa exposición de Esponaz. Bueno, pues ahí en Esponaz hemos traído una exposición de grabado, concretamente 65 grabados, que está dividido en 4 apartados. Por un lado tenemos grabados clásicos desde el siglo XV hasta el siglo XIX, donde hemos reunido en 3 partes. Por un lado, pues el mito de Baco, el dios del vino, representaciones que han hecho pues distintos autores de esa azarosa vida de este dios. Por otro lado, en otra parte de la exposición hablamos de la importancia que ha tenido el vino en el mundo de la religión, concretamente en el cristianismo. El vino tinto, pues por ese color rojizo que lo asemeja con la sangre, pues siempre ha estado muy vinculado al mundo de las religiones, y concretamente al mundo cristiano, donde pues en todas las eucaristías ese vino representa la sangre de Cristo, y ahí también hay 6 estampas diferentes en las cuales pues se ve esa importancia que tiene el vino en la religión. Y dentro del grabado clásico, la última parte es la que dedicamos a la vida cotidiana, donde se muestran estampas que reflejan bien trabajos relacionados con la vid y el vino, como por ejemplo la tonelería, fundamental para criar los vinos, o escenas de taberna, ¿no?, donde el vino por supuesto está muy presente. Y la última parte de la exposición es donde tenemos toda la obra contemporánea, de finales del siglo XIX y el siglo XX, fundamentalmente. Ahí la importancia, los autores, los distintos autores que en la muestra están reflejando cómo la vid y el vino ha sido una fuente de inspiración artística, y cada uno pues lo muestra de una manera diferente. Podemos decir que es que el vino lleva con nosotros desde tiempos muy remotos, y por lo tanto muchos autores decidieron plasmar esta bebida en sus diferentes obras. Entre estas obras hay diversos autores muy conocidos, como ¿quiénes? ¿Quién nos podemos encontrar? Pues dentro del apartado contemporáneo, sobre todo, es donde están los autores más conocidos, autores como Picasso, que está representado con 3 obras. Picasso era un autor que tenía pues un gran conocimiento sobre el mundo de la mitología clásica, y estas 3 obras pues muestran el mito de Baco, sobre el cual pues Picasso pues tenía una especial adoración. Él hizo muchas series mitológicas, pero el tema de Baco está muy bien representado, y de hecho nosotros en el museo, además de estas 3 obras que hemos traído a Ferrol, tenemos otras 9 más en las colecciones. Otros autores importantes, Joan Miró, que también es muy importante en nuestra marca, en Vivanco, en
no en vano en nuestra botella de crianza pues tenemos una obra que está en la exposición permanente en Briones, y aquí hemos traído otra con el nombre de Vendimiadores, con esos trazos tan conceptuales propios de Miró. Hay otras obras más intimistas, como es el caso de Chagall, como es el caso de Barceló, donde se ven pues a hombres reflexivos con una copa de vino, que siempre pues el vino está muy ligado a los momentos sociales del hombre y también a momentos un poquito más intimistas. Otras escenas donde se ve más evidente, ¿no?, el tema del vino, con viñedos, con racimos, como es el caso de la obra de Menchugal, como es el caso de la obra de Hamaguchi, un autor japonés que tiene una litografía preciosa con unos racimos de uva con una técnica muy preciosista, o como es la obra de Gregorio Pérez, donde también se ve una chica con un racimo, y ahí un poco, digamos que tenemos el tema más evidente. Otros artistas que muestran recipientes ligados al vino, como son copas, como son botellas, es el caso de Tapies, de Warhol, de Pijuan, que es otra de las zonas en las cuales está subdividida la parte contemporánea. Podemos decir que cada uno de estos autores utiliza una vertiente diferente para su manera de ver el vino y lo que ha significado. Pero ¿qué diferentes tipos de técnicas se han utilizado? ¿Qué vamos a poder encontrar? Bueno, para la gente que no esté muy familiarizada con el grabado, comentar que el grabado es una técnica artística que se realiza sobre una plancha. O sea, no se actúa directamente sobre el papel, que es lo que vemos luego posteriormente, en este caso aquí en la muestra que tenemos en Ferrol, sino que el artista trabaja en una plancha que puede ser de diferentes materiales. Si la plancha, por ejemplo, es de madera, hablaremos de una silografía; si es de piedra, hablaremos de una litografía. También se emplean planchas de cobre, y actualmente también las técnicas digitales pues han entrado a formar parte del grabado. Es ahí donde se trabaja, donde se hace el motivo, ahí se entinta, luego se le pone tinta, y se pone el papel, y de ahí pasa a la prensa. Por eso el mundo del grabado también tiene mucha vinculación con el vino, y de hecho en esta exposición hemos traído dos prensas, una prensa de grabado y una prensa de vino, donde estamos conectando un poco estas dos corrientes artísticas. Y de esta manera, pues en la obra pues podemos ver técnicas muy diferentes. Hay silografías, hay litografías, como digo, la técnica digital en los autores modernos, no tanto en las obras que tenemos aquí en esta exposición, pero cada vez está más presente, y por eso el grabado tiene un poco esa particularidad de que se pueden hacer más de una copia con el mismo motivo. Si tuviera que elegir una de esas 65 obras, ¿con cuál se quedaría? Es muy complicado, ¿no? Esto es como decir qué hijo prefieres, ¿no? Me vas a decir eso, pero bueno. A papá, mamá, ¿no? Exacto. Es muy complicado, pero bueno, dentro de la obra clásica sí que me quedaría con una trilogía que es muy curiosa, muy interesante, de un autor holandés, Sam Reman, que es una trilogía que se llama Ceres, Baku y Venus, y que alude pues a una cita del Eunuco de Terencio, que es una obra del siglo II a.C., donde se dice que sin Ceres ni Baco, Venus se enfría, o lo que es lo mismo, sin el pan y sin el vino, el amor se enfría. O sea que el alimento, la bebida, siempre pues de alguna manera pues han incitado, ¿no?, pues a las relaciones sociales, y en este caso también a la fertilidad. Es una serie muy bonita, con unas representaciones muy canónicas, donde además de verse a los dioses, es muy interesante porque vemos un poco también, estas son obras del siglo XVI, pues un poco lo que eran los paisajes, los ropajes, incluso las maneras de cultivar tanto el cereal y el vino de esa época. De la obra contemporánea, pues creo que tiene mucha fuerza esa obra de Miró que hablaba antes, los Vendimiadores, que bueno, pues con unos trazos muy sencillos, pues es una obra que tiene una fuerza descomunal. ¿Por qué no nos podemos perder esta muestra? ¿Por qué todos los ferrolanos tenemos que ir allí y verla? Fundamentalmente porque es un repaso de la historia del grabado desde el siglo XV hasta finales del siglo XX. Esas diferentes técnicas a las que aludíamos antes, y más allá de que una persona sea amante o no amante del vino, pues va a poder disfrutar de una colección artística muy interesante. Por ejemplo, pues la obra más antigua que tenemos, de finales del siglo XV, Andrea Manteña, es uno de los grandes precursores del grabado. Es una obra bellísima, muy fina, una bacanal, y de ahí pues vamos pues a obras, como hablábamos antes, contemporáneas.
sabemos ya por qué no podemos perdernos ir a ver esa muestra, pero ¿cuál es el horario? Bueno, el horario está abierto en los horarios que está abierto Exponav, el Museo de la Construcción Naval, ya que está en una de sus salas, la sala Carlos III, o sea que con los mismos horarios, entrando en la web se pueden consultar, y además de poder disfrutar de ese gran museo, que es el Museo de la Construcción Naval, que nos ha sorprendido mucho, sobre todo a la gente de interior como yo, que venimos de La Rioja y no estamos tan familiarizados con el mundo del mar, pues es un museo realmente muy curioso, y bueno, pues en esa sala al final ahí tenemos la muestra. ¿Hasta cuándo estará? Y la muestra que pues se inauguró el día 1 de marzo y va a estar hasta el día 23 de abril. Sabemos que bueno, pues estas 65 muestras que pertenecen a la Fundación Vivanco, pero claro, en el Museo de Cultura del Vino de La Rioja entiendo que habrá un gran número de obras que nos vamos a poder encontrar allí si nos desplazamos y queremos meternos más en este mundo del vino. Bueno, el Museo Vivanco de la Cultura del Vino realmente es un santuario para los amantes del vino, aunque no hace falta serlo también para disfrutar de él. No en vano pues está catalogado por la Organización Mundial del Turismo en el año 2007 como el mejor museo del vino del mundo. Es un museo que suelo comentar que es un museo de colecciones. No solo vamos a encontrar arte, no solo vamos a encontrar herramientas de vino, sino que vamos a encontrar un poco toda esa gran cultura que aúna el mundo del vino. Por un lado, en esos 4.000 metros cuadrados que tiene la exposición permanente, las 3 primeras salas están dedicadas al proceso del vino, tanto en la viña como en la bodega, y por eso ahí domina una colección etnográfica de maquinaria y herramientas, no solo de La Rioja, sino de todo el mundo. Es una colección por eso muy interesante. Luego en la sala cuarta es un poco la sala un poquito más especial del museo, que es donde hemos reunido las obras de arte y donde queremos reflejar cómo el vino es algo más que una bebida, algo más que una actividad industrial, y ha sido cultura pues que ha ido pareja a la historia de la humanidad. Ahí pues hacemos un repaso desde las piezas más antiguas, mesopotámicas, pasando por Egipto con el dios Osiris y Hathor, que estaban muy vinculados al mundo del vino, la cultura clásica con reitones, con cráteras, con representaciones de bustos de Baco o mosaicos, la religión, el mundo del cristianismo, lo comentaba antes, también está muy representado, con una talla, por ejemplo, de una virgen tardogótica con una uva, o una excelente Sagrada Familia de Schorel, de este autor flamenco holandés, donde pues un angelillo está dando un racimo de uva a la Virgen que está con el niño, representando un poco pues ese sacrificio, esa pasión de Cristo. Y luego, por otro lado, tenemos obras más contemporáneas, pues de autores que también hemos traído aquí a Ferrol, pero en este caso en la exposición permanente, además de obras de Picasso, tenemos también obras de Warhol, tenemos también Miró, como comentaba anteriormente, también hay obras de Barceló, de Genovés, de Tapia. Es una obra de Sorolla muy interesante, que es un labriego levantino con un porrón, con unos ojos muy encendidos, y de hecho la obra se llama Entre dos luces, que le están delatando un poco que está dando cuenta de ese porrón. Y hay también una excelente colección de artes decorativas, con eboraria, con relojes, con porcelanas, sobre todo muy vinculadas a la mitología de Baco. Y finalmente la última sala del museo está dedicada al servicio del vino, y se divide en 3 partes: abrir, la colección de Sagacorchos, la mayor expuesta del mundo, con más de 3.000 ejemplares, y finalmente servir y beber, todos esos recipientes que utilizamos para disfrutar del vino en la mesa, tanto en época contemporánea como en la antigüedad. Estamos una gran variedad de muestras que se pueden encontrar allí, pero ¿cuál es la más antigua de todas? Bueno, la pieza más antigua que tenemos en el museo es una jarra de Anatolia, de la cultura del Yorkán. Es una jarra globular, que es una especie de decantador, que tiene 5.000 años nada menos. Unos cuantos de años, sí. La familia Vivanco empezó, todo el mundo, la producción del vino. ¿Cómo llegó a la creación de este museo? La familia Vivanco lleva 4 generaciones en el mundo del vino, desde 1916, y sobre todo el gran precursor de la familia, el que ha llevado Vivanco a lo que es hoy en día, pues es la 3.ª generación, Pedro Vivanco,
que bueno, pues desapareció recientemente, falleció el día 30 de diciembre, y bueno, al que todavía pues nos cuesta mucho hablar de él en pasado porque realmente lo tenemos muy presente, y es gracias al que despegó el negocio del vino y el que comenzó toda la labor de coleccionismo de la familia. Él empezó sobre todo coleccionando libros sobre vino. Tenemos una biblioteca muy interesante con libros desde el siglo XV hasta la actualidad del mundo del vino. Hay más de 6 incunables, realmente joyas bibliográficas. Empezó también la colección de sacacorchos y la colección etnográfica de maquinaria y herramientas. Él también comenzó a coleccionar algo de arte, pero esa parte sobre todo la realizó uno de sus hijos, Santiago Vivanco, que estuvo en la inauguración de la exposición aquí en Ferrol, y él es un poco el que ha hecho el grueso de la colección artística. Es una colección viva, porque la familia sigue coleccionando. Ya no coleccionamos tanto en número porque la colección es muy grande, y básicamente pues vamos a objetos pues más especializados, más singulares, que aumenten la colección en calidad y no en cantidad. Relacionado con su experiencia ya con el vino, ¿qué significa para usted el vino? Bueno, el vino es muchas cosas, ¿no? Porque como hemos estado hablando durante estos minutos, es cultura, eso es indudable, pero el vino está muy presente en el día a día, ¿no? En la cultura de la gente de La Rioja o de cualquier zona que elabore vinos. Es un producto muy social, para mí eso es una de los elementos más importantes. Cuando a uno le regala una botella de buen vino, es muy raro que se la abra para disfrutar él solo, en soledad, sino que pues es un alimento, es una bebida para compartir, y por eso muchas veces nos pasa que nos regalan esa buena botella, la guardamos porque no siempre encontramos queda el momento eso, y luego el día que la vamos a abrir no ya está en nada. las mejores condiciones. Por eso yo siempre suelo recomendar que el vino, en cuanto nos lo regalan, cuanto mejor es, antes hay que beberlo, y que nos quiten luego lo bailado. Eso es. ¿Cree que este mundo del vino cada vez está cogiendo más adeptos? ¿Hay más gente interesada por él? Bueno, es curioso porque el vino de alguna manera sí que está de moda, un poco todo el mundo de las catas, de ir a visitar bodegas, pero en España, curiosamente, el consumo de vino está bajando bastante. Algo debemos estar haciendo igual también mal dentro del sector. Quizá hemos sofisticado demasiado el mundo de la cata, la degustación. Parece que si uno no es un gran entendido de vinos, pues no puede elegirlo. Cuando trabajas en una bodega y vas con los amigos por ahí a cenar, siempre tienes que elegir el vino, ¿no? Porque siempre parece, uy, este que entiende un poquito, igual meto la pata. No, eso hay que quitar esos mitos. Realmente el vino es un alimento, a veces le exigimos demasiado, y lo que hay que hacer es disfrutar de él, porque hay vinos de muy diferentes tipos y vinos para muchas ocasiones. Tal vez ha salido una gran competencia en estos últimos años con las cervezas y esa diversidad de cervezas que cada vez ahora nunca hubiéramos pensado una cata de cerveza, y hoy en día creo que antes encontrábamos también incluso un turismo vinculado únicamente a visitar unas bodegas, a probar un par de vinos, y ahora parece que también está la cerveza, cosa que hace unos años no era así. Tal vez eso no haya ayudado a este mundo. Puede ser que eso tenga alguna influencia. Es cierto que la cerveza ha cogido pues muchos de esos elementos de comunicación que tenía el vino, pero sí que ha hecho algo bien, que ha sido enfocarse hacia un tipo de público más joven. Muchas veces es lo que ha pasado con el mundo del vino, que un poco las generaciones de mi edad pues lo consideraban una bebida pues más de adultos, de gente mayor, y la cerveza sí que ha sabido lanzar ese mensaje, pero un poco refrescándolo, rejuveneciéndolo, y eso ha hecho pues encontrar muchos adeptos entre la gente joven. Hoy en día, ¿cuál es más o menos el target de la gente que consume vino? El target de la gente que bebe vino a diario realmente es gente pues ya de cierta edad, de 50 para arriba, y eso es un poco lo que ha hecho bajar el consumo diario. Realmente la gente joven sí que le gusta el vino, sí que bebe el vino, pero lo relaciona más con una bebida para las ocasiones, pues con esa una reunión de amigos, pues una celebración especial. Entonces se bebe vino de más calidad, que vivían nuestros padres cuando eran jóvenes, o sea que la gente joven sí que se gasta dinero en una botella de vino, pero solo para ocasiones especiales y no para beber a diario. ¿Y cree que debe de cambiar esta manera de entender el vino? Claro, porque el vino al final es un alimento, y cualquier amante del vino
pues sabe y conoce que el vino mejora la comida, ¿no? y que se disfruta mucho más de la comida con un buen vino y viceversa, ¿no? El vino también se retroalimenta de la gastronomía. Son dos elementos de una misma moneda que deben convivir. Ya aprovechando, bueno, esto me va a decir que dependiendo de los gustos, los colores, pero usted si tuviera que elegir un vino, de todos los que hay, ¿cuál elegiría? Hombre, no me puedo ir a otro sitio que ya a me nuestra imagino bodega, que te vas a ir, pero... donde tenemos un pero vino... vamos a hacer una cosa, vamos a hacer dos. Sí. Uno de su bodega, Sí, de la bodega, muy y bien, otro perfecto. fuera para diferentes públicos. Perfecto. Pues mira, en nuestra bodega tenemos un poco dentro de los vinos un poquito más especiales, tenemos un vino que llamamos el 4 varietales, que tiene un poco la composición clásica de los vinos de Rioja, una base de tempranillo y complementado con el mazuelo, el graciano y la garnacha. Esto es importante porque la variedad de uva perfecta no existe y eso ya lo sabían toda la gente que nos precedió en la elaboración de los vinos. Entonces ese cupaje le da el equilibrio y es un vino realmente muy elegante. De hecho, nosotros todos los vinos los vinculamos con piezas del museo y en este pues es escultórica de terracota, de una mujer con un racimo de uvas en la cabeza, pues muy elegante, un poco que es lo que quiere este vino, muy fácil de maridar un poco pues con platos típicos de nuestra gastronomía riojana, una buena carne, unas patatas con chorizo, un vino muy interesante. Estamos hablando de un vino ya pues para ocasiones especiales, por su precio claro, también. son vinos que... Para tenerlo en cuenta, saber en qué momento Eso es, ese vino pues en nuestra tienda pues está a 29 euros la botella, es un vino para ocasiones especiales, pero tampoco es un vino prohibitivo, desde luego no nos vamos a gastar 29 euros para el vino de todos los días, ¿no? Pero para una ocasión especial tampoco es un vino prohibitivo ni muchísimo menos. Y saliendo de la bodega, yéndonos un poco más abiertos, ya sé que tal vez esto sea una sí, tarea un poco complicada. No, pero mire, sí, me iría un poco a reivindicar los vinos del Marco de Jerez, que son unos vinos que están un poco de capa caída, un poco para el público general, y tienen una riqueza extraordinaria, porque el mundo de Jerez no es un único vino. Pero estamos hablando de un vino dulce. No, eso es lo que iba a comentar, que dentro del Marco de Jerez pues tenemos los vinos dulces, como son los PX, los Pedro Jiménez, con esta uva tan característica, que normalmente para que tengan ese dulzor lo que se hace con la uva es asolearla, se deja al sol para que se deshidrate y quede esa gran concentración de azúcar, pero luego a partir de ahí tenemos una gran gama de vinos, los palos cortados, las manzanillas, que son vinos ya mucho más secos y son vinos muy interesantes para aperitivo y que, bueno, pues están un poquito olvidados por el público general. Sí que allí, pues en el Marco de Jerez, sobre todo pues con todo el turismo que tienen de vino y también pues por ese clima tan favorable que tienen, últimamente se destina más a ellos, pero son unos vinos que creo que hay que reivindicar porque son una joya. En España tenemos vinos excelentes, creo que no tienen nada que envidiar a vinos que se hacen que se elaboran en otros países y tenemos que creer en ellos. Eduardo Díez, ha sido un placer tenerte esta tarde aquí. Gracias por esa clase que nos has metido un poco más en el mundo del vino y muchas gracias, y ya saben que no se pierdan la exposición de Esponaz. Eso es, que todos los ferrolanos y la gente que venga aquí de visita a la ciudad pueda disfrutar de ella, que les siembre el gusanillo del vino y por supuesto también invitarles a acercarse a Briones, donde si les gusta el vino y la cultura en general van a disfrutar de un enclave privilegiado. Y muchas gracias, señores, por acompañarnos una tarde más aquí en Espacio Abierto. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra página web, que es www.tvferrol.es, o si lo prefieren a través de nuestro canal de YouTube a la carta. Que tengan una muy buena tarde.